Probablemente hayas visto un mapa de las líneas del metro de la ciudad de Nueva York o de sus 5 distritos, pero probablemente nunca hayas visto un mapa de la guerra de pandillas de la ciudad de Nueva York. Esto no es Bloods contra Crips ni Gangster Disciples contra Black Disciples. La guerra de pandillas en la ciudad de Nueva York se rige por un conjunto de reglas completamente diferente. Tomemos Brooklyn, por ejemplo. En Brownsville, el vecindario con la mayor concentración de viviendas públicas del país, las pandillas rivales están agrupadas en un área conocida como la Guerra de una Milla Cuadrada. Aquí, dos grandes alianzas principales, los Wu y los Chu, están enfrascados en una guerra brutal entre sí. Pero el caos no termina ahí. Debajo de esos paraguas hay docenas de grupos más pequeños y guerras internas, todos peleando por los mismos territorios. Mientras tanto, en Queens, barrios enteros como Shadyville han sido controlados por pandillas formadas por adolescentes, algunos de tan solo 14 años que realizan tiroteos a plena luz del día. Y en el Bronx, la guerra se ha vuelto aún más pública, donde los raperos de drill, transmisiones en vivo por Instagram, canciones de tiradera y acusaciones federales alimentan el mismo ciclo de violencia, desde las bandas callejeras en Brooklyn y el Bronx, hasta las pandillas dominicanas en Washington Heights, las pandillas chinas en Chinatown, e incluso las 5 familias de la mafia italiana que aún están arraigadas en toda la ciudad. Nuestro equipo pasó horas mapeando cada pandilla hasta las calles exactas que controlan. Esta es la guerra de pandillas de la ciudad de Nueva York plasmada en un mapa. Para entender una de las mayores rivalidades en esta guerra, necesitamos acercarnos a la Guerra de una Milla Cuadrada, centrada en el barrio de Brownsville. Como se mencionó en la introducción, Brownsville tiene la mayor concentración de viviendas públicas del país, y la mayoría de las pandillas tienen su base en estos proyectos. La mayoría de los grupos en esta región están bajo la Alianza Wu o la Alianza Chu. Pero no son pandillas unificadas con un solo líder que tome todas las decisiones. Los principales grupos de los Chu tienen su base en Howard Houses, Tilden Houses, Marcus Garvey Village, Riverdale Towers y Newport Gardens, mientras que los principales grupos tienen su base en Seth Low Houses, Van Dyke Houses, Langston Hughes Houses, Brownsville Houses y Noble Drew Ali Plaza. Que los miembros de los Chu vivan en Marcus Garvey Village y Tilden Houses significa que al cruzar una calle, Dumont Avenue, están entrando en territorio enemigo. El 22 de abril de 2023, Brian Ramos, miembro de los Chu, y 2 de sus hermanos de pandilla entraron a los proyectos de vivienda Van Dyke. Se acercaron a un parque infantil donde jugaban niños, y luego vieron a algunos de sus rivales Wu al otro lado del parque. Abrieron fuego, disparando varias veces, y luego huyeron del lugar. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el mensaje fue claro. Incluso un parque infantil a plena luz del día podía convertirse en parte de la guerra de pandillas. Y luego, el 1 de agosto de 2023, el miembro de Wu, Deshaun Niemens, caminaba con un grupo de amigos cuando vieron a un miembro de Chu, llamado Jeffrey Thomas, dentro de una barbería, cortándose el cabello. Esta barbería se llama Champion Cuts y está en territorio Wu, en el 557 de la calle Chester. El miembro de Wu, Niemens, se puso una máscara en la cara, sacó una pistola y disparó dentro de la barbería con la esperanza de darle a Jeffrey Thomas. Segundos después, Jeffrey salió de la barbería ileso y luego respondió a tiros contra el grupo. Ningún miembro de Wu resultó herido, pero un transeúnte inocente de 69 años fue alcanzado en el torso mientras sacaba la basura. Esto demuestra que la violencia se extiende más allá de los proyectos de vivienda, donde los transeúntes inocentes a menudo quedan atrapados en el fuego cruzado. Esta rivalidad entre Wu y Chu también incluye a algunos de los nombres más grandes del rap. Pop Smoke y Bobby Shmurda formaban parte de grupos en la Alianza Wu, donde Pop Smoke incluso tituló uno de sus álbumes, Meet the Wu, aunque en entrevistas, Pop Smoke siempre dejaba claro que era un miembro leal de la pandilla 092, un grupo más pequeño dentro de la Alianza Wu. Voy a hacerte una pregunta. No es nada grave ni nada así, pero oye, entonces cuando la gente dice Wu, ¿se refieren a ustedes? ¿Hablan de todo el mundo? Déjame decirte algo, yo también estoy en eso. Toda esa mierda de Wu. Escucha, yo también estoy en eso. ¿Oíste? Soy del Floss, ¿me entiendes? Onar por ahí. ¿Sabes a lo que me refiero? Como que estás en Onars. Mientras Pop Smoke fue trágicamente asesinado en California, el ascenso de Bobby Shmurda se vio interrumpido cuando fue sentenciado a 7 años de prisión. Fue sentenciado a prisión por su papel en GS9, una pandilla callejera de Brooklyn conectada con la Alianza Wu más grande. Además del grupo GS9 de Bobby, la mayoría de estos complejos de viviendas representan un grupo diferente de los Wu y los Chu. Por ejemplo, en las viviendas de Van Dyke, el grupo de la Alianza Wu aquí es la pandilla Hermanos Sobre Todo o BOE. Y luego, justo al cruzar el Boulevard Mother Gaston,
En las casas Brownsville y Langston Hughes está la pandilla Solo Mis Hermanos u OMB. En cuanto a la alianza Chu en la región, la gente de Tilden House es conocida como Chu o simplemente como su propia pandilla. Los Chu en Marcus Garvey Village se hacen llamar Hood Stars y los Chu en las casas Riverdale se hacen llamar Newport. Con todos estos diferentes grupos y proyectos en la guerra de una milla cuadrada, incluso las alianzas Wu y Chu se desmoronan, donde diferentes grupos se traicionan entre sí. Muy recientemente, el 15 de abril, 36 miembros Wu y Chu fueron arrestados en una acusación de 188 cargos que los conecta con decenas de tiroteos en todo Brownsville. Puedes ver lo jóvenes que son estos miembros de la pandilla. Los 36 arrestados tenían entre 16 y 27 años de edad. Pero los Wu y los Chu no son los únicos que controlan las calles de Brooklyn. El sur de Brooklyn tiene su propia guerra de pandillas en marcha. Cerca de Sheepshead Bay, Brighton Beach, Coney Island y Gravesend, algunas de las pandillas más dominantes están vinculadas a los 59 Brims y los Bloodhound Brims. Estas pandillas están más dispersas que las de la guerra de una milla cuadrada, pero también se han visto recientemente involucradas en una acusación masiva. Estos son solo algunos de los presuntos miembros de la pandilla 59 Brims Bloodhound Brims. 14 de ellos, incluyendo a un joven de 15 años, fueron acusados en una acusación de 129 cargos por asesinato y posesión de armas por crímenes violentos cometidos en los vecindarios de Sheepshead Bay y Coney Island en 2021 y 2022. Después de un intento fallido de atacar a un rival, mensajes de texto filtrados muestran que un miembro estaba frustrado porque nadie fue asesinado. Un miembro de los 59 Brims, Antoine, preguntaba por qué fue una mala acción, y los demás respondieron que fue porque nadie resultó herido. Se vio a otros miembros diciendo cosas como: se supone que alguien debería estar en condición crítica, pandillero. Eran 4 de ustedes, y solo tenemos que acertar a nuestros objetivos. Eso es todo, nena. Pero Brooklyn es solo un distrito. Una vez que te mueves al norte y al este hacia Queens, la guerra de pandillas empieza a verse muy diferente. En Queens, la mayor parte de la violencia se extiende por Jamaica, South Jamaica y Queens Village, donde los adolescentes han convertido vecindarios comunes en un campo de batalla. Una de las áreas más importantes de la guerra de pandillas en Queens ocurre en una sección de Queens Village conocida como Shadyville. Shadyville se convirtió en la base principal de la pandilla Bad Co Ball Out. Esta es una alianza más grande compuesta principalmente por los 55 Neighborhood Crips y los Self-Made Mock Ballas. El líder de la pandilla Bad Co es un joven de 21 años llamado Javon Adapoco. En las calles, sin embargo, se le conoce como Shady y es el líder de Shadyville. Shady distribuía armas de fuego cargadas desde su casa en Queens Village y las suministraba a miembros más jóvenes de la pandilla, a menudo de solo 14 o 15 años. Él les daba permiso a estos adolescentes para ir tras sus rivales en la zona. Y esto en realidad era una práctica común en todo Queens. Y dicen que el líder de la pandilla de los Atray Moving Crips en realidad era un hombre de 33 años que empezó a entrenar a adolescentes de apenas 14 años, enseñándoles cómo jalar el gatillo y a quién disparar. Uno de estos jóvenes pandilleros, llamado Sean Chang, fue apodado Broad Day por su éxito al realizar tiroteos a plena luz del día. Pero ni siquiera Shady tenía miedo de llevar a cabo los asesinatos él mismo. En noviembre de 2022, las clases acababan de terminar en la North Queens Community High School. Mark Green, de 18 años, estaba esperando el autobús afuera de la escuela en Main Street y la avenida 77. Shady y otro miembro de la pandilla Bad Co viajaron desde Queens Village hasta territorio rival buscando a Mark Green. Para la pandilla Bad Co, esto no se trataba solo de ir tras otro rival. Era un mensaje de que incluso fuera de Shadyville e incluso fuera de una escuela a plena luz del día, sus rivales no estaban seguros. Cuando los estudiantes salían al final del día, Shady y otros miembros de la pandilla abrieron fuego. Los estudiantes que acababan de salir de clase corrieron de regreso a la escuela cuando se escucharon disparos en la calle. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Mark Green fue encontrado boca abajo en el pavimento. Lo llevaron a Jamaica. Él, lamentablemente, no sobrevivió. Pero el hecho de que esto sucediera afuera de la North Queens Community High School hizo que la situación fuera aún más oscura. North Queens no es una preparatoria normal. Es una escuela de transferencia diseñada para estudiantes que ya están atrasados o que ya tienen dificultades. La tasa de graduación de la escuela es de solo el 54%, así que para muchos de los adolescentes que salen del edificio, la escuela se suponía que era lo que los mantenía alejados de la violencia. Pero esa tarde, la violencia los siguió hasta la puerta principal. Pero Queens sigue siendo en su mayoría una guerra de cuadra por cuadra, moldeada por pequeñas pandillas y rivalidades de vecindario. En el Bronx, la violencia de pandillas es mucho más coordinada,
más pública y mucho más famosa. Las principales pandillas en el Bronx son los YGs, la pandilla DOA, los OGs, la pandilla Slattery y los OGs, que en su mayoría tienen base en Manhattan, pero siguen siendo muy relevantes en la guerra de pandillas del Bronx por una razón que exploraremos más a fondo. Al igual que en Brooklyn, estas pandillas controlan gran parte de los complejos de viviendas públicas en todo el Bronx. Si empezamos con los YGs, esta pandilla controla Mott Haven, Patterson y las River Park Towers al norte. En el sur, alrededor de Mott Haven y Patterson, gran parte de la rivalidad de los YGs es con la pandilla OGs que está cerca. Los OGs están ubicados principalmente en los proyectos de vivienda Melrose y Jackson. A menudo se hacen llamar Courtland, por encima de todo por tener un control significativo sobre la avenida Courtland. Gran parte de la violencia a lo largo de la avenida Courtland hoy en día se remonta a una noche del 16 de abril de 2012. Un gran grupo de YGs estaban bebiendo juntos en un bar. En cierto momento, surgió un debate sobre qué miembro hace más por la pandilla. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre quién era el miembro más duro de la pandilla, así que decidieron ir al territorio rival y buscar a algunos enemigos o rivales. Los YGs entraron al territorio de los OGs en Melrose Houses. Cuando los YGs llegaron, vieron a un miembro de los OGs de 16 años, Noah Bala. El grupo de 20 YGs atacó al joven de 16 años y comenzaron a pisotearlo hasta dejarlo inconsciente. Lamentablemente, Noah fue pisoteado hasta la muerte esa noche, justo afuera de su propio edificio. No hubo ni un solo miembro de pandilla en el Bronx que no se enterara de la muerte de Noah. Después de este brutal ataque, los YGs de repente tenían enemigos en todo el Bronx. Uno de sus mayores rivales se convirtió en DOA, un nombre que significa muerto al llegar, o a veces también significa disparar contra cualquiera. La rivalidad entre DOA y los YGs ya venía creciendo, pero explotó después de la muerte de Tanky Bala. Tanky estaba conectado con Third Side, uno de los grupos bajo la estructura más amplia de DOA. Según los informes, él estaba buscando rivales cuando se cruzó con miembros de 800 YGs, un grupo específico de los 800 YGs. Durante ese encuentro, Tanky fue baleado y asesinado. Y como él era una de las personas más conocidas relacionadas con DOA, su muerte convirtió una rivalidad ya tensa en una guerra mucho más grande. Unos años después, en 2021, el famoso rapero de drill, K-Flock, tuvo una acalorada discusión pública en Instagram Live con otro rapero de drill, Raw Gayes. K-Flock pertenecía a DOA y Raw G's era parte de los YGs. Tú nunca me has hecho nada. Nunca lo hiciste. Hermano, esta fue mi primera vez viendo al chico, sí, chat, pero tú nunca me has hecho nada. De verdad, nunca me has hecho nada. Yo sí le hice cosas a Doc, ¿sabes? Y mi madre... K-Flock se ganó mala fama por hacer transmisiones en vivo en Instagram en los territorios de pandillas rivales. ¡Ey, qué onda! ¿No quieren salir? Mira lo cómodo que estoy aquí en estos lugares. Hay unos tipos ahí adentro. Esos tipos son unos cobardes. K-Flock se grababa manejando por el territorio de los YGs para mostrar lo cómodo y confiado que estaba. Pero lo más loco es que nunca le pasaba nada. Raw YG vio esto y luego retó a K-Flock a que regresara. Mi tipo K vuela, así que mi tipo K vuela. Hombre, esto no es un plan. Voy a regresar de inmediato. Esa gente, estoy afuera ahora mismo mientras hablamos. Vienes con todo y todo eso, bloqueando a la gente de tus transmisiones en vivo para que no puedan ver tus cosas. ¿Qué pasa? Sal, estamos aquí afuera. Oye, K5, sal. Sal ahora mismo, mientras hablamos. Vamos a asegurarnos de que sepas qué se supone que debes reventar. K-Flock luego regresó a Instagram Live al día siguiente y amenazó aún más a sus rivales. ¿Cómo andas presumiendo? Porque a cualquiera le pueden disparar. ¿Qué? ¿Estás jugando conmigo? Doble señal, no estás a salvo. Aún no has visto nada. Tú no la libras, yo no estoy tranquilo. Espera, tú no la libras. K-Flock comenzó a rapear en mayo de 2020. Rápidamente ganó popularidad en la escena drill del Bronx al lanzar canciones populares como Up Spotter y Brotherly Love antes de sacar su primer mixtape en 2021, el mixtape DOA. K-Flock se convirtió en uno de los raperos más populares que el Bronx había visto. Pero desafortunadamente, su ascenso a la fama no duraría mucho más. El 16 de diciembre de 2021, K-Flock caminaba por la calle 151 Oeste en Harlem con su hermana y un amigo. Vieron a uno de sus rivales en una barbería. El rival en esta barbería era un miembro de la pandilla Original Youngin, o OI, llamado Oscar Hernández. Esta parte de Harlem donde estaba la barbería era territorio de los OI, y es más conocida como Sugar Hill. Oscar vio que K-Flock estaba en el territorio de su pandilla y salió de la barbería para enfrentarlo. Lo que pasó después no quedó grabado en las cámaras de seguridad, pero aparentemente hubo una breve disputa. Y luego K-Flock sacó un arma de fuego y le disparó a Oscar en el cuello y la espalda.
K-Flock logró huir del lugar y se escondió de nuevo en el Bronx. Pero 7 días después, se entregó a la policía de Nueva York. El equipo de defensa de K-Flock argumentó que él actuó en defensa propia, y al final el jurado estuvo de acuerdo. Hernández también estaba armado, y K-Flock fue absuelto del cargo de asesinato. Pero eso no significaba que pudiera irse a casa. Los fiscales federales habían construido un caso mucho más grande en su contra, acusando a K-Flock de ser un líder en la pandilla Sepside y DOA bajo la ley RICO. En lugar de centrarse solo en el tiroteo de Oscar Hernández, los federales argumentaron que K-Flock formaba parte de un patrón de violencia mucho más amplio, incluyendo intentos de asesinato en 2020 y 2021, y que su música ayudó a alimentar la racha violenta de la pandilla. Su defensa logró librarlo del cargo de asesinato, pero no pudo vencer el caso federal más grande bajo la ley RICO. Al final, K-Flock fue sentenciado a 30 años en una prisión federal, truncando lo que había sido una de las carreras de ascenso más rápido en el rap del Bronx. En el lugar donde K-Flock le disparó a Oscar Hernández, la pandilla OI de Sugar Hill estaba indignada. Los OI dominan Sugar Hill, que abarca desde la calle 151 hasta la 159 centrado alrededor de la avenida Amsterdam y la avenida San Nicolás. A través de raperos como DDO Osama, Sugar Hill D-Dot y E-Dot-Baby, Sugar Hill se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos en el drill de Nueva York. Pero dentro de la pandilla OI, no siempre han estado completamente unidos. En 2021, Sugar Hill Kim, un miembro de alto rango de OI y rapero, acusó a otro rapero de Sugar Hill, llamado Blockwork, de cooperar con la policía. Kim afirmó que Blockwork había colaborado con los oficiales para lograr su liberación de la cárcel, mientras que otros miembros seguían encerrados. Casi de inmediato, figuras importantes de OI, como DDO Osama y Sugar Hill D-Dot, se pusieron del lado de Kim. Blockwork negó la acusación a través de publicaciones en redes sociales, donde intentó limpiar su nombre. Pero para entonces, la división ya estaba creciendo. Algunas partes de Sugar Hill se convirtieron en el Team Kim, mientras que otras partes se convirtieron en el Team Blockwork. Los miembros de OY que apoyaban a Blockwork fueron acosados por respaldar a alguien que otros creían que era un soplón. Con el tiempo, Blockwork se separó completamente de OI y lanzó Switch Sides, una canción basada en su separación de la pandilla. Aquellos que se pusieron del lado de Blockwork tal vez se separaron y se volvieron independientes, pero la gran mayoría de la pandilla OI buscaba crecer mucho más. Y en 2020 comenzó a formarse la alianza de pandillas más grande que el Bronx había visto jamás. Los OGs empezaron a unirse con los OIs y la pandilla DOA para crear una alianza llamada Ode to the Sev. Esta alianza se formó para ir tras los Swiggies, la otra gran pandilla del Bronx. Como muchas de las alianzas de pandillas en Nueva York, se mantenía unida por la música y los enemigos en común, pero también, como muchas de las alianzas de pandillas en Nueva York, esas conexiones pueden romperse fácilmente. La alianza Ode to the Seven comenzó a desmoronarse debido a tensiones internas que involucraban a E-Dot-Baby. E-Dot-Baby era uno de los líderes de los OS. A E-Dot-Baby se le vio en un video fumando y asociándose con miembros de la oposición, específicamente los YGs. K-Flock y la pandilla DOA tomaron esto como una gran falta de respeto y exigieron que los OGs se pusieran de su lado y denunciaran a E-Dot-Baby. E-Dot-Baby publicó en Instagram que nunca fumó con un rival. Los OGs le creyeron a E-Dot-Baby y no querían separarse de los OGs, así que la pandilla DOA se fue, dejando a los OGs y a los OIs en una alianza. Esta era una alianza entre Manhattan y el Bronx que se convirtió en el principal rival de la pandilla DOA de K-Flock. La alianza se hizo aún más fuerte después de la trágica muerte del miembro de los OI, Nadi Osama. Nadi Osama fue asesinado en julio de 2022 después de que una confrontación con un rival de 15 años se trasladara a la estación de metro de la calle 137 en Harlem. Nadi y otra persona persiguieron al miembro de la pandilla rival hasta el andén. Nadi golpeó al rival en la cabeza con un palo de escoba. El adolescente rival entonces sacó un cuchillo y apuñaló a Nadi una vez en el abdomen. Nadi murió más tarde en el hospital. Un chico de 15 años ha sido acusado de matar a otro adolescente en un andén del metro ayer. La muerte de Nadi fue objeto de burla por parte de miembros de una pandilla rival mediante un baile llamado el Naughty Bop. Los adolescentes incluso hacían que sus maestros, sin saberlo, participaran en el baile. ¡Nadi, báilalo! ¡Golpéalos en la cabeza! Oye, ven aquí, tienes que hacerlo así. Los OGs apoyaron a los OIs durante la era de Naughty Bop, pero aunque los OGs y los OIs intentaron mantener su alianza secundaria, la presión de muertes de alto perfil, egos musicales e incluso algunas acusaciones bajo la ley RICO eventualmente destrozaron la alianza. Hoy en día, los OIs se han retirado a sus bastiones en la avenida Cortlandt, mientras que los OGs
Los Swedish y la pandilla DOA se han convertido en los nombres más reconocidos del drill del Bronx, otra pandilla está ganando su propia reputación violenta más al norte, alrededor del parque infantil Slattery, en la calle 183. La pandilla Slattery, se convirtió en una de las bandas más temidas de la zona, y lo que los hacía especialmente únicos era que su líder era una chica de 18 años. Nye Benz, un rapero de drill de la zona de la calle 183, asumió el papel de líder de la pandilla Slattery. Nye Benz, la policía dice. La policía dice que eres quien jala el gatillo. La policía dice que eres quien dispara. ¿Es cierto? ¿Qué? La policía dice que eres quien dispara. ¿Es cierto? Chenga tu madre. No, no, perra, te amo, te amo, te amo. En agosto de 2024, Nye Benz, junto con otros 19 miembros de la banda Slattery, fueron imputados en una enorme acusación formal de 176 cargos. La extensa acusación incluía cargos relacionados con intento de asesinato, robo en primer grado y robo de auto, así como posesión criminal de un arma. Los fiscales usaron la música drill de Nye Benz y sus publicaciones en redes sociales como evidencia para los cargos. Pero no todas las pandillas en Nueva York operan como los grupos de drill. Algunas son mucho más antiguas, más organizadas y están construidas alrededor de una estructura más sólida. Un ejemplo perfecto de esto son las pandillas dominicanas extremadamente poderosas en Nueva York, como los Trinitarios. Los Trinitarios fueron fundados a finales de los años 80 y tienen su base en barrios dominicanos como Washington Heights y el oeste del Bronx. A diferencia de las pandillas de drill de las que hemos hablado, los Trinitarios operan con una jerarquía mucho más formal. En la cima están sus líderes, a quienes a menudo se les llama primeros mandos. Debajo de ellos están los segundos mandos. Y luego, en la base, están los soldados que cumplen las órdenes en las calles. Esta estructura hace que la pandilla sea más difícil de desmantelar, porque acabar con una célula local no necesariamente destruye la red más grande que está detrás de ella. Pero al igual que las pandillas de drill, los Trinitarios también están divididos en muchos grupos diferentes que no siempre se llevan bien entre sí. Uno de los ejemplos más famosos de esto ocurrió en 2018 en la zona de Belmont, en el Bronx. Esa noche, Lisandro Junior Guzmán Feliz, de 15 años, estaba siendo perseguido por miembros del grupo Los Zorros de los Trinitarios. Ellos creían que Junior estaba relacionado con un grupo rival, pero en realidad tenían a la persona equivocada. Junior no era parte de ninguna pandilla. Junior corrió a una bodega cerca de la calle 183 Este y la avenida Bathgate tratando de escapar, pero el grupo lo arrastró de nuevo afuera, donde fue atacado con cuchillos y un machete. Logró tambalearse hacia el hospital que estaba a solo una cuadra, pero se desplomó antes de poder llegar. El brutal asesinato de un adolescente inocente del Bronx finalmente está llegando a su fin casi 5 años después. Hoy sentenciaron a los últimos miembros de la pandilla declarados responsables de la muerte de Lisandro Junior Guzmán Feliz, de 15 años. Los Trinitarios sí tienen rivales externos, pero en Nueva York, la mayor parte de su violencia proviene de divisiones internas. Algunos de estos notorios grupos de los Trinitarios en Washington Heights incluyen 7700 Los Malos Corita y el grupo Own Every Dollar u OED al norte. Diferentes grupos pueden operar casi como pandillas separadas, y cuando esos grupos se enfrentan entre sí, la violencia puede volverse tan brutal como la guerra contra un rival externo. Pero incluso mapeando las pandillas de drill en Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan, así como los Trinitarios, todavía hay una red criminal en Nueva York que está en una categoría aparte. Esa red criminal es la mafia de la ciudad de Nueva York. Para entender cómo las 5 familias italianas de la mafia siguen operando hoy en día, mira mi análisis completo sobre la mafia de la ciudad de Nueva York en 2026